Ayer el presidente Donald Trump y quien será su secretario de Comercio, el señor Lutnick, dieron a conocer que Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos país por país, pues a todos los socios comerciales de Estados Unidos. Lo que nos cobren en aranceles se los vamos a cobrar. Dijeron que van a revisar con cuidado la lista y que harán el anuncio el próximo 1 de abril, pero esto abre un nuevo frente en la guerra comercial que ha desatado Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión. Vamos a hablar de ello con Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, en cuyo tiempo se negoció el TEMEC, el tratado que sustituyó al Telecán, el Tratado México-Canadá-Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ildefonso? Gusto saludarte. Con el gusto saludarte, Beltrán, y Pascal, perdón, y decirte que pues no me sorprende todo lo que estamos escuchando. Desde que estábamos sentados en la negociación podíamos prever acciones extraordinarias de este tipo, a tal grado que blindamos el acuerdo en diferentes partes de ellas. Así es que es mucho más lógico esperar un Trump Reciprocal Trade Act como el que está anunciando ayer, más que amenaza de 25% de arancel generalizado contra Canadá y contra Estados Unidos, contra México, perdón, y tiene más sentido es como me tratas, te trato. Ese tiene más lógica. Sí. No es la mejor lógica de la construcción de la Organización Mundial de Comercio, porque para construirla, los países ricos tomaron decisiones de ayudar a los países menos ricos a generar mayor capacidad de producción manufacturera, cobrándoles menos aranceles. Ahora Estados Unidos está redactando de esa política de apoyo. Porque los aranceles en algún tiempo, tú lo recordarás mucho mejor que yo, pero bueno, fueron parte de los esfuerzos de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era una manera de apoyar. Totalmente de acuerdo. Sí. Y eso fue lo que genera la arquitectura de la Organización Mundial del Comercio, Sí. para expandir el comercio global y dar un tratamiento preferencial a las naciones en desarrollo y subdesarrolladas. Sin embargo, siempre hay trucos. China, cuando entra en el 2000, pelea muy duro en la negociación para ser tratada como nación en desarrollo, y pues a la hora de la hora pues es un gigante comercial y quiere seguir teniendo el mismo trato, y es ahí donde entran los conflictos también. ¿No? Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque es un tercer frente, a lo mejor hay más, pero bueno, el frente de América del Norte, los aranceles generales para México y Canadá, luego los aranceles al acero y al aluminio, y ahora estos aranceles recíprocos. ¿Cómo interactúan estas tres medidas? Y dime si México puede verse afectado también en esta tercera oleada de aranceles, o ahí ya, digamos, no tenemos tanto que temer. Mira, haces muy bien en separarlos porque tienen motivaciones totalmente distintas, aún en una estrategia de negociación. Primero, decirte que el de la aluminio. A ver, estamos teniendo ahí unos cortes en la comunicación con Ildefonso Guajardo. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Pero bueno, pues es que no ha parado. Tomó posesión el 20 de enero, es decir, lleva 11 y 14, 25 días. Apenas todavía no llega al mes. Y lleva pues 3 decretos, 3 órdenes ejecutivas imponiendo aranceles por distintos motivos y a distintos países. Y me llama la atención, y por eso lo preguntaba a Ildefonso Guajardo, si también en esta de los aranceles recíprocos podemos vernos afectados. Me decías que tienen naturaleza distinta estos 3 tipos de aranceles. Te decía que es bueno que así los definas y los clasifiques, porque el del 25% contra Canadá y contra México tienen sin duda un sello mucho más inspirado en presionar a que cooperes en las áreas de su interés en materia de migración y fentanilo, Sí. adicionalmente a que aceptes una revisión anticipada del tratado, en donde le van a querer mano a áreas específicas, como es el sector automotriz, y hay que estar muy preparados para no ceder en este proceso adelantado de querer imponer cosas antes de que empiece la revisión. Pero esa es una estrategia que está muy mezclada con una estrategia de negociación
muy ampliada. El arancel del acero y el aluminio es un remake, ¿no? O sea, lo vuelven a hacer Sí. conforme lo hicieron originalmente. Nosotros nos habían exceptuado en marzo del 18, pero luego como amenaza de que yo no quise aceptar un capítulo automotriz que no nos convenía en la negociación, como castigo dice, oh, pues te voy a quitar la excepción a ti y a Canadá. Uh-huh. Y lo que hicimos nosotros es, pues síguele, yo no voy a cerrar algo que no nos convenga a México. Y entonces la manera como nosotros lo manejamos es responder con aranceles de acuerdo al derecho que nos daba el tratado en áreas estratégicas que les dolía. El mismo daño que nos estaban haciendo no lo contesté con acero, lo contesté con carne de puerco, lo contestamos Manzanas. con pollo. Sí. Exacto, ¿para qué? Para pegarle a distritos republicanos que generaran presión en sus electores, en el Congreso, en el Senado, y la Casa Blanca fuera presionada por sus propios operadores políticos. De esa manera, rápidamente llegaron a la mesa para buscar soluciones. Si tú pegas en acero, les vale sombrilla, o sea, no les duele. Sí. Tienes que pegar en cosas muy específicas que les duelan. Ahora, el otro arancel recíproco generalizado que acaban de anunciar ayer, ese es el más probable que sí va a aterrizar muy rápido, igual que el del acero y el aluminio. A ver, ¿Y por qué perdóname, lo Ildefonso, trae? como se nos viene un corte automático, no quiero interrumpirte en este punto, el de los aranceles recíprocos. Por favor, espérame un par de minutos y me dices qué debemos esperar respecto de ese arancel, y también quiero preguntarte sobre la carta que le envió la presidenta a Donald Trump, que anunció esta mañana en la mañanera. Así es, tan amable, regresamos en un momento. Gracias. Bueno, le agradezco mucho a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, que me haya esperado para seguir esta conversación. Me decías entonces, Ildefonso, que la imposición de aranceles recíprocos va a ser el que tenga efectos más rápidos. Sí, porque tiene un elemento básico, que es decir, si tú, Europa, cuando te mando una Suburban, me cobras el 12% del arancel de entrada, y yo cuando me mandas un BMW te compro el 2.5, pues para la visión de Trump, los arreglos esos de apoyo de la segunda parte del siglo XX, pues ya no deben de ser. Entonces él va a querer que si me tratas así, yo te voy a poner impuestos como los que tú me, aranceles Uh-huh. como los que tú me pones. En el caso de México, entran libre de arancel todo lo que nos mandan. Entonces, pues, no hay impuestos recíprocos, aranceles recíprocos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en su solicitud en el memorándum puso que quiere que analicen el cobro de los famosos VATs, el impuesto al valor agregado. Uh-huh. Dice, para la visión de Trump, que es bastante limitada, dice, no, es que estos impuestos encarecen nuestras exportaciones a Europa y a México, porque en Europa hay países que cobran el 21% de valor agregado Uh-huh. y en México el 16%, y en Estados Unidos no les cobramos eso. Pero no lo debe de ver así. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está federalizado, el impuesto a la venta se cobra estatalmente. Uh-huh. Pero aún y cuando no cobraran, lo que define un arancel es que el arancel está solamente aplicado sobre la importación, creando un encarecimiento artificial versus la producción nacional, Uh-huh. para favorecer tu producción nacional. Cuando el IVA se cobra parejo a lo producido nacionalmente o a lo importado, no te genera una distorsión de compra. O sea, impacta por igual a los bienes nacionales y a los extranjeros. Entonces, no debe ser considerado como una barrera al comercio. Una barrera del comercio es cuando tratas diferencialmente o más favorablemente lo nacional que lo importado a través de un arancel. Un IVA no tiene el mismo efecto, es una manera ilógica de decir que los impuestos al valor agregado que cobramos en Sudamérica, en México, en Europa, son barreras a la venta de productos ¿Y norteamericanos. No lo son. crees que pudieran ponernos un 16% a nuestras exportaciones? A ver, eso es lo que medio dejó entrever en la Ah, presentación de su solicitud, pero no tiene ningún sustento lógico. O uh-huh. sea, ese argumento ya lo habían usado conmigo en la primera ronda y yo se los batié y no se reflejó en ninguna parte de mi negociación. Uh-huh. O sea, pero insisten en las mismas, pues, ¿qué te diré? Pues yo creo que saben que están mal, pero lo siguen usando como fichas en la mesa de negociación. A ver, pero por ejemplo, cuando una exportación mexicana va a Texas, ¿le Sí. cobran el VAT tejano? Ahora, acuérdate que ahí no es un VAT,
es un impuesto a la venta. Ajá. O sea, ahí no hay un sistema de recuperación, es un Es impuesto un sales final. tax, Pero, ¿no? pero sí, exactamente. Sí, Pero sí lo pagas. Pero lo pagan todos, sí. los que vienen de fuera y los que se producen adentro. Ah, ok. Entonces es un trato igual. Y cuando viene un producto norteamericano a México, al pasar aduanas, no paga aranceles, pero Ujú. paga el VAT. Y el VAT, digo, el impuesto al valor agregado, lo paga y también lo paga lo que se produce nacionalmente. Y ambos pueden hacer un esquema de recuperación Sí. de ese impuesto a través de la cadena, tanto lo importado como lo nacional. Híjole, es que Entonces, si nos no hay, pone un 16% adicional, pues es sumar el 25 general, el 25 al acero y el 16 como arancel recíproco, pues ya estamos hablando de un monto muy importante, ¿no? mira, yo creo que parte de esto es hacer gorda hacer más gorda tu posición y Ajá, estar negociando. Pero yo creo que esto es parte todavía de una estrategia de negociación en donde bajo ninguna circunstancia sí, estás hablando de un universo de 25 más 16. sí. Finalmente, habría que ver en qué posición nos encontramos al final. Bueno. Yo creo que seguimos todavía en el horizonte de la amenaza y hay que estar muy claros en el esquema de negociación. A ver, me quedan 3 minutos. Si me permites, voy a poner el audio de la presidenta hablando de la carta que le envió Trump y si puedes darme tu reacción, si eres tan amable. El día de ayer mandé una carta al presidente Trump con la gráfica del superávit que tiene Estados Unidos con México en el caso del acero y del aluminio. ¿Eso qué significa? La idea que tiene o que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que está importando más de lo que exporta. Pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés. Exporta más de lo que importa. Entonces le muestro esta gráfica y bueno, vamos a esperar. Ya hay una reunión entre los secretarios de Comercio y Economía pronto. Hay una reunión también en el tema de seguridad. Entonces ahí vamos avanzando y nuestra posición siempre va a ser la misma. Colaboración, coordinación sin subordinación. La soberanía no es negociable. Ildefonso. Mira, acuérdate que a nosotros, como te comenté, en el 18 hicieron exactamente la misma acción bajo los temas de seguridad nacional y nos habían aceptado. Después, por presión para que yo cerrara el capítulo automotriz, me quitaron la excepción y a mí y a Canadá. Y nosotros les contestamos con aranceles dentro del derecho que nos da el tratado. O sea, el argumento que la presidenta le mandó al presidente, te imaginarás que fue el primero que les mandamos. Pero ese tipo de cosas lógicas, científicas, a Trump le pasan por una oreja y le salen por la otra, lamentablemente. Qué bueno que la presidenta retoma estos argumentos que son lógicos, pero lamentablemente no va a llegar a mucho. El que tome nota, ellos están luchando contra una presión global Sí. de acero subsidiado que está llegando triangulado por muchas partes, por Vietnam, por Corea, sobre todo de China. Entonces, mientras él no sienta un terreno parejo, pues no, este tipo de argumentos que tiene mucha lógica, oye, pues es ilógico que me pongas un arancel cuando te compro más de lo que te vendo, pero esos argumentos lamentablemente con Trump no funcionan. Lo que hay que hacer es que si no nos excluye, que su obligación es excluirlos, estar listos a contestarle con aranceles en productos específicos que se producen en distritos republicanos que le duelan al presidente Trump. Pues ahí está. Ildefonso, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Gracias. Nos vemos. Gracias, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está pasando en el panorama o en el frente de los aranceles. 3 decisiones que ha tomado Donald Trump de imponerle arancel general a México y Canadá y paralelamente agregarle un 10% adicional a los que ya le había impuesto en su primer periodo a China, luego el impuesto al acero y al aluminio y ahora una imposición de aranceles recíprocos en los que dice Trump y su próximo secretario de Comercio que van a revisar país por país para aplicarle lo mismo, para hacer un quid pro quo, un ojo por ojo a cada país respecto de lo que le cobran a Estados Unidos en aranceles.